Imagina un mundo donde la historia tomó un rumbo completamente diferente. Un mundo en el que la luz de Roma nunca se apagó. Donde el Imperio Romano nunca cayó. Sus legiones todavía marchan con disciplina y orgullo por caminos que cruzan continentes. Los acueductos aún llevan agua fresca a ciudades vibrantes. Y la ingeniería romana sigue siendo la columna vertebral de la civilización. Desde Britania hasta Egipto, ciudades enteras ven a Roma como su capital, uniendo culturas y pueblos bajo una misma bandera. ¿Y si el Imperio Romano de Occidente hubiera sobrevivido hasta hoy, 6 de junio de 2025? Imagina rascacielos con columnas corintias y plazas llenas de vida. La idea de Roma eterna, o sea, Roma eterna, ha fascinado a la humanidad durante siglos, inspirando sueños de poder y estabilidad sin fin. Pero, ¿y si su gobierno directo hubiera continuado, moldeando leyes, costumbres y el destino de millones hasta nuestros días? Serían las calzadas romanas superautopistas que conectan el mundo, llenas de vehículos modernos y antiguos. ¿Estaría el Senado debatiendo sobre viajes a las estrellas o sobre cómo gobernar un imperio intercontinental? ¿Sería el latín un idioma mundial vivo, hablado en escuelas, negocios y hogares de todos los continentes? Nuestra ciencia, nuestra política y nuestras culturas serían muy diferentes, fusionando lo antiguo y lo moderno en formas inimaginables. ¿Habría existido una edad oscura, o la luz de Roma habría iluminado el mundo sin interrupciones? ¿O el ingenio romano nos habría empujado hacia adelante acelerando el progreso humano mucho antes? Prepárate para entrar en un mundo donde Roma sigue en pie, 2000 años después de su supuesta caída, y la historia se reescribe ante tus ojos. Pero antes de imaginar ese futuro alternativo, tenemos que entender por qué Roma se derrumbó en nuestra historia y qué cambió el destino del mundo para siempre. La caída de Roma no fue una cosa de un día, ni de un solo evento. Fue un proceso largo y complicado, lleno de pequeños pasos hacia el abismo. Durante siglos, el imperio pareció invencible, pero bajo la superficie, las grietas ya estaban creciendo. Poco a poco, Roma se fue deshaciendo, como una gran estatua que se agrieta y se desmorona con el tiempo. Las señales estaban ahí, pero muchos no las quisieron ver. La corrupción debilitó al gobierno, porque los que mandaban pensaban más en ellos mismos que en la gente. Los sobornos y la avaricia se volvieron comunes, y la confianza en los líderes desapareció. Las leyes se aplicaban solo a veces, y la justicia se volvió un lujo para pocos. Los problemas políticos y las guerras entre ellos mismos gastaron muchos recursos y dividieron el imperio. Los generales luchaban por el poder, y cada victoria interna era una derrota para la unidad romana. El imperio era tan grande que era casi imposible comunicarse y defenderlo con la tecnología de antes. Los mensajes tardaban semanas en llegar, y las fronteras quedaban desprotegidas. Gobernar un territorio tan extenso era una tarea titánica. Grupos bárbaros, como los godos, los vándalos y los hunos, presionaban en las fronteras. Cada año, las amenazas crecían y los ataques eran más frecuentes y violentos. A veces venían a invadir, otras veces como refugiados o soldados a sueldo. Muchos bárbaros terminaron dentro del imperio, mezclándose con los romanos y cambiando la sociedad desde adentro. Mientras se perdía la unión por dentro, los soldados ya no eran tan leales y había más problemas de dinero. Los impuestos subían, los precios se disparaban y el comercio se estancaba. La economía romana, antes tan fuerte, empezó a tambalearse. La diversidad del imperio, que antes era algo bueno, se convirtió en un problema cuando la gente ya no se sentía tan romana. Las diferencias culturales y religiosas crecieron, y la identidad común se fue perdiendo poco a poco. Todas estas cosas se juntaron, y poquito a poco, fueron quitándole poder a Roma. El imperio se fue apagando, como una llama que se consume lentamente. Para el año 476 después de Cristo, el imperio de Occidente ya no podía seguir adelante por sí mismo. Lo que alguna vez fue el centro del mundo, quedó reducido a ruinas y recuerdos. Pero, ¿y si Roma hubiera superado estos problemas? ¿Y si hubiera aguantado y encontrado nuevas soluciones para sus desafíos? Vamos a imaginar un mundo donde el fuego de Roma nunca se apagó, donde la ciudad eterna siguió siendo el corazón de un imperio vibrante y poderoso. ¿Cómo habría cambiado la historia? ¿Qué tipo de mundo tendríamos hoy si Roma hubiera resistido la tormenta y reinventado su destino?
Imagina que Roma resuelve sus problemas, acaba con la corrupción, logra una administración justa y eficiente y encuentra la manera de unir a sus ciudadanos bajo un mismo propósito. Arregla lo de quién manda después, establece una sucesión clara y mejora sus ejércitos, haciéndolos aún más organizados y preparados para cualquier desafío. Quizás la Edad Oscura nunca habría llegado. Las ciudades seguirían creciendo, llenas de vida, comercio y cultura, sin el miedo al colapso. El conocimiento y la tecnología podrían haber avanzado sin parar, con sabios y científicos compartiendo ideas de generación en generación. El genio de los ingenieros romanos podría haber conseguido grandes avances antes en medicina, agricultura, arquitectura y salud pública, mejorando la vida de millones, incluso en máquinas de vapor. Imagina la revolución industrial comenzando en la antigüedad, cambiando el mundo mucho antes. Bibliotecas como la de Alejandría podrían haber guardado y aumentado la sabiduría antigua, protegiendo el conocimiento de siglos y expandiéndolo aún más. Imagina una revolución industrial en Roma o Alejandría, siglos antes que la nuestra. Talleres llenos de inventores y artesanos creando nuevas maravillas. El Renacimiento no sería un volver a nacer, sino un desarrollo continuo del saber de los antiguos, una cadena ininterrumpida de descubrimientos y avances. Las universidades y la investigación crecerían mucho, convirtiéndose en centros de innovación y aprendizaje desde mucho antes de lo que conocemos. Y el método científico se usaría desde mucho antes, permitiendo descubrimientos revolucionarios en todos los campos del saber. La humanidad podría estar siglos más adelantada en ciencia y tecnología, viviendo en ciudades que mezclan lo clásico y lo futurista. Las novedades seguirían llegando, generación tras generación, sin tener que redescubrir lo perdido, avanzando siempre hacia adelante. El mundo estaría marcado por una herencia romana que nunca se rompió. Una civilización que forjó el futuro en el fuego de su ingenio y visión. La religión en un imperio romano que dura sería algo complicado. El cristianismo, que ya era la religión oficial a finales del siglo IV, podría haberse vuelto aún más centralizado y parecido en todas partes bajo el control del emperador. O quizás, la costumbre romana de respetar otras religiones podría haber seguido, mezclando los cultos al emperador con el cristianismo y otras creencias. En política, los países de Europa quizás nunca se habrían formado. Francia, Alemania, España, todos serían provincias de un enorme superestado romano. La gente se sentiría romana, no de su país. El gobierno podría convertirse en una organización muy compleja, quizás con consejos donde la gente opina, pero el que mandaría de verdad sería el emperador. El reto, mantener la unión con tantas culturas diferentes dentro del imperio. ¿Podría Roma seguir estable durante miles de años? En este mundo, el latín sería el idioma de todos, hablado desde Britania hasta Siria, desde el Rin hasta el Nilo. Seguiría habiendo formas de hablar locales, pero el latín uniría a todo el imperio. Los libros, las ideas y las leyes de Roma serían la base de la educación en todo el mundo. Escritores como Virgilio y Cicerón serían súper conocidos en todas partes. Un idioma común ayudaría a que todos se sintieran romanos, pero habría diferencias según la zona. Los textos antiguos los podría leer todo el mundo, uniendo el pasado con el presente. El mundo pensaría, hablaría y soñaría con los ritmos del latín. La cultura romana sería lo normal en todo el mundo, influyendo en cómo se piensa y se crea. Con siglos de tranquilidad y novedades, los exploradores romanos podrían haber llegado a América mucho antes que Colón. La ingeniería romana podría haber construido barcos capaces de cruzar el océano, impulsados por la curiosidad, el comercio y las ganas de hacer más grande el imperio. El descubrimiento sería una expedición apoyada por el gobierno, no un solo viaje valiente. Los encuentros con los pueblos de allí seguirían las normas romanas, a veces conquista, a veces hacerse amigos y unirse. El intercambio colombino seguiría ocurriendo, pero a la manera romana. Nuevas provincias nacerían en América, conectadas por calzadas romanas y con leyes romanas. América sería una nueva frontera para la civilización romana. El mundo cambiaría para siempre por la expansión de Roma. La llegada de Roma a América cambiaría las culturas, cómo vive la gente y la naturaleza. Las enfermedades harían mucho daño a la gente de allí, pero la medicina romana, más avanzada,
podría ayudar un poco. El gobierno romano mezclaría a los jefes locales en el sistema del imperio, creando culturas y religiones mezcladas. Alimentos como las patatas, el maíz y los tomates cambiarían la agricultura romana. El trigo y los animales de Roma cambiarían América. Nacerían nuevas ciudades, y el arte y los edificios mezclarían los estilos romanos y los de allí. Las riquezas de América darían más poder al imperio, pero también crearían nuevos problemas y peleas. Gobernar estas provincias tan lejanas pondría a prueba el poder de Roma. Una Roma eterna ofrece tranquilidad, paz y un progreso más rápido. Una verdadera paz romana. Pero esta unión podría hacer que se pierda la diversidad. Las culturas, los idiomas y las ideas nuevas de cada sitio podrían desaparecer o ser aplastadas por las costumbres romanas. Sin otros poderes que le hagan competencia, Roma podría volverse vaga y no dejar que surjan ideas muy nuevas o creativas. El mundo quizás sería más pacífico, pero con menos movimiento y menos variedad. Quizás la caída de Roma, con todo su lío, fue necesaria para tener el mundo lleno de vida y con tantas caras diferentes que conocemos. El sueño de un imperio eterno es muy fuerte, pero también es muy importante la diversidad y la libertad.